Bueno, y mal, me imagino que muy contento, ¿no? Porque llevaba el equipo un par de tropiezos ahí contra el área interior del Marino y hoy habéis dado un golpe de autoridad y una victoria contundente, ¿no? Contra el Llanera. Sí, la verdad que veníamos de un empate en casa, que teníamos el partido encarrilado hacia la victoria y bueno, en una jugada afortunada pues nos empataron y luego en Marino y el Luanco pues bueno, nos toca borrar lo ocurrido ahí, en ese escenario, y ahora pues con esta victoria aquí en casa cogemos un poquito más de moral a la hora de mirar la tabla de la clasificación y bueno, muy contento por el trabajo del equipo y sobre todo por ayudar. Aquí encima a nivel personal ya vuelves a tener minutos con el primer equipo, al final te lesionaste aquí justo contra el Avilés, la semana pasada ya tuviste unos minutos ante el Marino y hoy un poco más de presencia, me imagino que muy contento, ¿no?, de volver a estar en dinámica ya con el primer equipo. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento de poder volver a ayudar al equipo, la verdad que estoy al servicio. Y bueno, el otro día tuve una pequeña toma de contacto para ayudar al equipo y hoy pues el míster ha decidido darme un poquito más de bola y nada, intentar ayudar al equipo en la victoria y facilitarla lo mejor posible y lo que más puedo. No sé si en algún momento se te vino a la cabeza lo de, pues eso, todo el tiempo que pasaste lesionado y ver que por fin que merecía la pena, que había salido todo bien y que estabas otra vez en el verde. No sé si te pasó otra vez eso por la cabeza al salir. La verdad que no, la adrenalina que llevas encima a la hora de que te llama el míster para poder entrar a jugar, se te olvida todo, dejas atrás todo lo ocurrido, todo lo sucedido y bueno, con trabajo y constancia la verdad que las cosas van saliendo muy bien y muy contento por volver a jugar en el verde aquí, sobre todo especial en casa, en Ganzábal, y la verdad que muy contento. También una última, y en los últimos minutos tuviste una jugada en la que conseguiste el gol, pero te lo anuló por la falta, da un poco de rabia, ¿no? Era tu primer gol en el primer equipo, no sé si crees que fue falta o para ti no era suficiente. Bueno, la verdad que yo creo que el contacto es mínimo, le achico el balón a la hora de robarle el balón y luego cuando él está como medio cayéndose yo meto ahí la pierna para intentar arrebatarle el balón y bueno, la verdad que pienso que defino bastante bien, pero bueno, mala suerte y nada, seguir trabajando para intentar conseguir un gol y a ver si lo más próximamente posible lo puedo delante de la gente y sobre todo aquí en Ganzábal, que les tengo un cariño muy especial tanto al club como a la afición.